El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado, Jesús entró en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos lo estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les decía una parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal. No sea que hayan convidado a otro más importante que tú y venga el que los convidó a ti y al otro y te diga, cédele el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y dijo al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos, y serás bienaventurado porque no pueden pagarte. Te pagarán en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez escuché un testimonio de una persona que tuvo muerte clínica y me impactó muchísimo esto que les voy a contar. Esta persona estuvo en el juicio particular y allí se le desveló y coincide netamente con la palabra de Dios, la revelación bíblica y la tradición de la Iglesia, todo lo que cuenta en este testimonio. Allí quedó desvelada toda su vida. San Pablo dice que al final lo único que quedará será el amor y que quedaremos como ante un espejo, solos. Ese será el día del juicio, no habrá nadie. Incluso lo que a lo mejor nosotros no conocemos allí quedará al descubierto. Lo trae también la carta a los Hebreos en el capítulo 4. Vernos ante el espejo de la palabra de Dios. Y entonces llegó al juicio particular y se dio cuenta que sus obras eran imperfectas y que no le alcanzaban ni para el cielo ni para el purgatorio, para ninguna de las dos. Es decir, su destino era la condenación. El Señor le mostraba cómo había gente orando por esa persona en el mundo entero, como cucuyitos que se encendían pidiendo misericordia por ella, incluso hasta la oración de su misma mamá. Pero el Señor le mostró cómo no alcanzaban a reparar los daños que había realizado aquí en la tierra. Pero de repente Dios le dice, mira, te voy a mostrar algo. Y esta persona ve un campesino, no le ve el rostro. Lo primero que ve es una luz muy incandescente, brilla más que todos los cucuyos que ella ha visto. Y Dios le dice, detente a mirar a esta persona.
y se pone a mirar detenidamente. Esta persona es un campesino que vive muy escondido en unas montañas recónditas, y ella ve cómo él llega el día domingo, y este campesinito lo primero que hace es salir para el pueblo para ir a la Eucaristía. Tiene unos cuantos pesitos en el bolsillo, muy pocos, 2 billetes de muy bajo valor, uno más alto que otro, pero los dos eran de muy bajo valor. Y entonces este campesinito se va al pueblo, lo primero que hace es salir temprano de su casa para ir a la Eucaristía, después de caminar muchísimo. Y llega a la Eucaristía y le dice el Señor: observa lo que va a hacer. Pasan recogiendo la ofrenda y él coge, y de los 2 billeticos que tenían, que eran mínimos, porque era un hombre muy pobre, él coge el de más valor y lo echa en la ofrenda de la alcancía. Y le dice el Señor: mira cómo da de lo que le hace falta, porque eso le hace falta a él. Y deja el de menos valor, se va a la tienda, compra lo que le alcanza y le envuelven en un periódico lo que compra. Cuando va caminando, se percata de la imagen de alguien, y es de esta persona que ha salido por los medios de comunicación, está muerta. Cuando él ve esa imagen de esta persona muerta, se tira al piso y se pone a llorar, y le suplica al Señor que tenga misericordia y que no la vaya a dejar condenar. Ten misericordia de ella, sin conocerla. Y Jesús le dice: mira, no te conoce, y míralo cómo llora suplicando piedad y misericordia por ti. Y entre más oraba y tirado en el piso le pedía al Señor que tuviera piedad y misericordia, más brillaba. Y le dice el Señor a esta persona: por esta oración voy a tener misericordia de ti y te voy a dar otra oportunidad. Pero aquí llega lo que a mí más me impactó. Ella, en un estado de alegría, de emoción muy grande, le dice al Señor que le deje ver su rostro, porque ella quiere venir a agradecerle. Y el Señor se pone serio, muy serio, y le dice: eso nunca lo permitiré, porque Él ya tiene un tesoro aquí en el cielo, y yo no voy a dejar que nadie se lo quite. Cuando hacemos las cosas para agradar a Dios y no a los hombres, no invites a los ricos, no hagas favores a quien sabes que te los pueden agradecer, porque el corazón humano es muy perverso y muy torcido, y le gusta eso. Y muchas veces hacemos las obras de caridad condicionadas, e inconscientemente condicionamos a quien se las hacemos. Y antes de terminar de hacer una obra o una acción buena por alguien, incluso en la evangelización, y hoy la iglesia sí que está viciada de esto, ya estamos reclamando y reprochando lo que nos tienen que dar a nosotros. El Papa Francisco lo ha denunciado y lo ha dicho de muchas maneras. Qué torcido es el corazón humano. Y el que mayor ejemplo nos da de eso es nuestro Señor Jesucristo. Porque si hubiera esperado algo de los hombres, si Él hubiera esperado de los hombres algo, no hubiera sido capaz de salir del huerto de Getsemaní. Porque a los que más favores les había hecho, a quienes más había ayudado, por quienes más se había entregado, ya lo habían dejado solo. Uno lo vendió por unas cuantas monedas de plata, otro lo negó. Allí estaban, en el juicio, en el patio, aquellos a los que les había dado de comer muchas veces, y gritaban: crucifícalo. Allí estaban, ante el enlosado donde estaba haciendo Roma el juicio, un juicio injusto a Cristo. Allí estaban todos amañados, unos por miedo, otros porque no les importaba el destino de Cristo,
otros porque solamente tenían el interés personal de cuidar su imagen ante Roma y ante el emperador, y no estaban dispuestos a meter la mano al fuego por Cristo. Y allí gritaron todos: crucifícalo. A los que él había sanado, a los que él les había hecho muchos favores, a los que él les había predicado bienaventuranzas de bondad, de felicidad, allí estaban gritando: crucifícalo. Qué torcido es el corazón humano y qué torcidos somos nosotros cuando no hacemos las cosas en la justicia y en la verdad, cuando no vivimos de cara a Dios y vivimos de cara a los hombres. No hubiera sido capaz de soportar la flagelación si hubiera esperado el consuelo de los hombres, porque no lo tuvo. No había nadie. No hubiera sido capaz de soportar el camino al Calvario si hubiera esperado, porque se burlaban de él. Y eran los mismos los que lo adulaban. Hacía unos días lo habían recibido con palmas y trapos blancos, entrando a Jerusalén montado en una burrica, y le decían: Hosana, bendito el que viene, el Hijo de David, Hosana en el cielo. ¿Por qué creen que Cristo reprocha y reprende al pueblo en el templo, allí en el atrio del templo? Porque este pueblo solamente me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Porque hoy lo alabamos y lo ensalzamos, y en un ratico lo estamos crucificando. Cuando pecamos, ahí lo estamos insultando. Ahí lo estamos vendiendo por unas cuantas monedas de plata. Ahí lo estamos negando. Al mismo que le decimos con esta boca que lo amamos, es al mismo que lo blasfemamos, lo rechazamos y lo insultamos. Porque así somos nosotros cuando no hacemos las cosas para Dios. Cuando al banquete invitamos a quien nos puede agradecer. E incluso cuando venimos a la Eucaristía, venimos pero a pedirle favores al Señor. Santa Teresita del Niño Jesús, doctora de la Iglesia, y sí que se merece ese título dentro de una espiritualidad tan profunda, le decía al Señor: yo te amo por ser quien eres y no por hacer lo que haces. Hay quienes se relacionan hoy con el Señor en la Iglesia por intereses económicos, materiales, personales, físicos, no por amor. El Señor necesita corazones agradecidos, no corazones interesados. El Señor necesita corazones que hayan experimentado el grado de amor que Él ha hecho por todos, para que sean capaces de amar y de entregarse hasta el final, porque solamente se es capaz de amar sin interés alguno cuando se experimenta un amor muy grande. Y esta humanidad es una humanidad huérfana del amor de Dios. Y dentro de la Iglesia Católica hay muchos corazones que nunca han experimentado el amor de Dios, porque si lo experimentaran, no estuvieran buscando los halagos, las garantías y los beneficios de los seres humanos. Porque cuando alguien vive verdaderamente del amor de Dios y lo siente y lo experimenta, solo eso le es suficiente y eso le basta, como a Cristo, que eso fue lo único que le bastó camino al Calvario y en toda su pasión, porque tenía su corazón entretenido en el amor del Padre y no miraba para ningún otro lado. Y Cristo no dependía de nadie más que del Padre. Y Cristo no vivía para nadie más que para el Padre. Y Cristo hizo cosas grandes por nosotros porque sabía que le gustaba al Padre y porque era el agrado del Padre. Cuando nosotros no hacemos las cosas para Dios y no vivimos de cara a Dios, y es que es imposible que un ser humano que nunca haya experimentado el amor de Dios, es imposible que no esté buscando garantías humanas. Y ahí nos podemos dar cuenta lo mezquino que es nuestro corazón y lo rebajado que puede estar. Cuando alguien verdaderamente experimenta el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, poco le importa lo que piensen o digan en este mundo, los halagos o beneficios que le dé, poco le importan. Por eso dice San Juan
No fueron ustedes los que me amaron, fui yo quien los amé primero. Y nosotros tenemos que aprender a descubrir esta gracia del amor, y si no, no seremos capaces. Porque hay tanta gente llena de resentimientos, de heridas, de odios. Por eso, porque hace las cosas para que los hombres se las compensen, y cuando no encuentran la gratificación humana, porque es que yo lo entregué todo, Padre, yo lo di, ¿para qué lo diste? Para buscar beneficio del otro. Somos imperfectos y traicionamos a Dios, no vamos a ser capaces de traicionar al otro. Si no tenemos vergüenza ni para vender a nuestro Señor, ¿creen que vamos a ser lo suficientemente leales para meter la mano al fuego por el otro? A mí me dejó impactado una niña de 11 años. Yo soy su confesor y sé que busca la santidad. Y un día me dejó estupefacto con una pregunta que me hizo: Padre, ¿yo cómo hago para saber que alguien es verdadero amigo o amiga mía? Y yo no fui capaz de responderle, me tuve que ir a orar varios días. Y orando me encontré esto de San Juan, que Jesús dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Somos verdaderos amigos del Señor si hacemos lo que Él nos manda, si no, no somos amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando, si cumplimos los mandamientos y el Evangelio. Y entonces me encontré eso y llegó a la siguiente cita a confesarse y yo la dejé a ver si me preguntaba y yo dije, bueno, si no me pregunta. Al final terminó la confesión y me dice, siempre termina y me dice: Padre, preguntas. Sí, las trae anotaditas en un cuaderno. Y ahí la traía de segunda. Le dije: mira, tú te vas a dar cuenta si alguien es verdadero amigo o amiga tuya, si le es fiel a Jesús. Y se quedó así asustada. Como los niños son tan espontáneos, me dice: Padre, entonces yo no tengo de dónde agarrar. Padre, me voy a quedar sola. Y le dije: tienes a Jesús. Esa misma niña me dijo un día, salió de una confesión feliz, porque se quiere ir para el cielo. Ella quiere el cielo. Y me dijo: Padre, saliendo, yo quiero ir al cielo, yo no quiero pecar más. Y ya no quiero ni siquiera ir al colegio. Y le dije: ¿por qué? Dije: porque allá hay mucha ocasión de pecado. Y a la risa me dijo: yo quiero mantenerme limpia. Porque yo siempre termino la confesión y le digo a las personas: ahora tu alma está limpiecita y tu corazón en una comunión muy grande con el Señor. Entonces me dijo: como mi alma está limpia y estoy en una comunión muy grande con el Señor, yo no quiero perder esto, Padre. Y le dije: pues te va a tocar ir a estudiar, lo que tienes que hacer es orar más y reza más fervorosamente el Santo Rosario. Son niños que yo les pongo de penitencia, vayan al Santísimo todos los días y ahí van. Entonces, si nosotros somos capaces de traicionar al Señor tan fácilmente, ¿creen que vamos a ser capaces de meter la mano al fuego por el otro? Por eso en esta vida me decía un sacerdote Omítar: me estoy desilusionando de todos. Y le dije: Padre, qué bueno que te desilusiones de todos, para que te ilusiones con el único que te debes ilusionar, que es con el Señor. Y me dijo: eso estoy aprendiendo, Omítar. Eso estoy aprendiendo, que lo único que me queda es Jesús y el único que me queda es el Señor. Y es verdad. ¿Y qué mejor tesoro y qué mejor regalo vamos a tener nosotros que al Señor? Y me dijo algo muy bonito el Padre, me dijo: Omítar, ya estoy aprendiendo a descubrirlo en la Eucaristía y en el Santísimo. Y me pidió una oración y yo en la oración: Señor, desilusiónalo de todo el mundo, para que se ilusione solamente contigo. Esa fue la ilusión de Cristo el Padre.
Y cuando nosotros centramos nuestro corazón y nuestra vida en Él y enfocamos nuestro corazón en el Señor, entonces la vida encuentra sentido, alegría. Y con Él no nos vamos a tener que resentir porque nunca nos falla, porque nunca defrauda, porque comprende y entiende perfectamente. Y además, ¿qué importa lo que piensen o digan los demás? Y habrá un amor verdadero para los demás. ¿Por qué en la iglesia estamos como estamos y hemos llegado, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, a las cosas más nefastas y terribles? ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo nosotros dejamos de mirar al Señor. Porque hace mucho tiempo dejamos de depender del Señor. Porque hace muchísimo tiempo nuestro corazón y nuestra vida ya no dependen del Señor. Y en la iglesia hay muchos sacerdotes, religiosos, religiosas, comunidades, laicos que les encanta esto, ocupar los primeros puestos y que se hable bien de ellos y que haya protagonismo y que sean los número uno en el banquete de las redes sociales y que tengan mayor tendencia y hay hasta competencia dentro de nosotros mismos los católicos, porque solamente nos interesa los primeros puestos, porque llevamos la amargura dentro de nuestro corazón de no sentirnos amados verdaderamente por Dios, porque no queremos. Eso solamente lo hace un corazón pobre, que no se siente amado, que está huérfano, que no ha experimentado el amor de Dios, y por eso anda compitiendo y hay celos y envidias a ver quién está en el nivel más alto. Eso se llama carencia de amor, pobreza de amor y pobreza al más alto nivel. Porque un corazón que se siente profundamente amado por el Señor no cae en estas mezquindades, no cae en eso, se siente libre, feliz, pleno, vive solamente del Señor. Y esas almas le encantan al diablo. Juega con ellas como quiere. Como quiere. Nada más grande que uno sentirse dependiente de Jesús Eucaristía. Hoy cuando se dicen tantas cosas que el Señor va a venir, bueno, y es que no es un descubrimiento, Él lo dijo desde que se fue, ¿sí? Que iba a volver entre nubes en su parucía, ¿sí? Y que ya iba a venir glorioso como juez de vivos y muertos. Eso lo dijo Él, eso no es una cosa novedosa, es una verdad que el cristianismo siempre ha creído y ha predicado, ¿sí? Lo trae la Lumen Gentium, creo que es capítulo 6 o 7, el discurso dedicado a la escatología, ¿sí? La iglesia en la dimensión escatológica. Eso no es nada nuevo, va a venir. Y nos dice el Concilio Vaticano II que la segunda venida del Señor es inminente, es real, va a venir. Y San Mateo nos ha venido preparando la liturgia de la iglesia, a través de la palabra estos días nos ha venido preparando para esa segunda venida, nos está diciendo que no maltratemos, que vivamos santamente, que tengamos aceite en las alcusas, porque si no la tenemos nos podemos quedar por fuera, ¿sí? Y que el Señor aparecerá, y dice algo muy impactante San Mateo, les dirán que está aquí y que está allá. Hoy de eso abunda dentro de la iglesia. Quienes dicen es así, quienes dicen es acá. Por montones. Pero dice la palabra de Dios, y así lo ha creído siempre la iglesia, que vendrá de oriente como el relámpago. No crean, al que les dice está aquí o está allá, no crean. Como el rayo se levanta en oriente y se esconde en el poniente, así será la manifestación del Hijo del Hombre. Ezequiel nos decía la semana pasada que vio la gloria de Dios que salía desde oriente y se escondía al poniente. Y quien le hablaba le decía que ahí tenía puestos sus pies, en el oriente. La liturgia en el arte sacro, que es pedagógica, nos enseña esto, que es lo que pasa. Los Reyes Magos vieron salir una estrella en oriente, y esa estrella se vino desde oriente hasta ellos y luego vino hasta el poniente.
Y luego esa estrella los conduce nuevamente a Oriente. ¿Y qué se encontraron ellos en Oriente? Se encontraron al niño allí en un pesebre y lo adoraron. La iglesia sabe, siempre ha sabido, que el sol que nace de lo alto es Cristo Eucaristía y siempre sale de Oriente. Antes, ahora ya digamos eso se ha trivializado un poco, los templos se construían y la orientación del altar y del sagrario, así lo recomendaba el arte litúrgico, era ad oriente. De hecho, la Eucaristía se celebraba antes del concilio ad oriente y el sacerdote, el ministro, mirando hacia oriente, estaba esperando con las manos en alto que saliera el sol que nace de lo alto, porque la iglesia sabe que Cristo vendrá de oriente. Y los altares todos se levantaban tanto en el Antiguo, Nuevo Testamento, hasta el concilio, incluso después del concilio, ad oriente. Todavía hay algunos templos. Este no tiene la ubicación ad oriente, pero todavía hay templos de los que nosotros conocemos con la ubicación ad oriente, porque la iglesia espera la segunda venida de Cristo desde la Eucaristía. Y los corazones más eucarísticos son los que estarán más cercanos a reconocer su segunda venida. Así lo ha creído la iglesia, lo ha confesado, y así nos lo dice la palabra de Dios. Pero ¿qué está pasando hoy? Que la gente cada vez está más distante del Señor. Entre más distantes estén los católicos del amor a la Eucaristía, más distantes están de Dios. Y ojo que esa distancia, la más peligrosa, es la espiritual, porque hay muchos cuerpos que van a misa, muchos, millones que van, hoy domingo, millones de cuerpos que van a misa, pero muy pocos corazones que viven la Eucaristía. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Porque ya hay católicos que no, ni sacerdotes que subimos al altar y no nos damos cuenta ni de lo que hacemos. Ni siquiera nos damos cuenta que tuvimos en nuestras manos la salvación, una sangre que habla mejor que la de Abel, y eso que Abel fue justo, y era una sangre justa, y era una sangre referencial. Aquí no está la sangre de Abel, ni siquiera de los santos, del más grande de todos. Está la sangre de Cristo, la manifestación más grande del amor de Dios. Y fíjense cómo está distorsionada nuestra fe hoy, que le ponemos pasión. Estoy hablando de los católicos, sacerdotes, religiosos, religiosas y fieles dentro de la iglesia católica. Le ponemos más pasión y entusiasmo, y ahí sí no nos dormimos, a otras cosas, porque en esas otras cosas está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón, que a Jesús Eucaristía. Yo no estoy exagerando, es verdad. Bueno, y como confesor me doy cuenta mucho más fácilmente, porque por pura misericordia de Dios me toca ser testigo en la confesión. A mí no me hablan de apariencias, a mí me muestran la conciencia. Y cada uno mirará. Entre más distante esté el corazón de Jesús Eucaristía, más distante está tu corazón del amor de Dios, y más propenso vas a estar a buscar los primeros puestos en este mundo y a invitar a quienes te puedan beneficiar, y pobres de los que viven así, porque les va a ir muy mal, les va muy mal, les va a ir muy mal. ¿Qué puede esperar un corazón así? Que heridas, resentimientos, insatisfacciones, dolores innecesarios, desilusiones innecesarias. Cuando nosotros aprendemos a mirar al prójimo desde el corazón de Cristo, después de haberlo sentido y experimentado a Él, aprendemos a amar al prójimo y no lo explotamos, no somos abusivos con Él. Lo trae el Papa Benedicto XVI en una encíclica bellísima que se llama
Dios es amor, Deus caritas es. Pero nuestro amor por eso muchas veces es erótico y filantrópico. Este que está hablando del Evangelio hoy. Hoy hay mucho filántropo dentro de la iglesia, activista filántropo, que hace las cosas para que lo vean, para que le agradezcan, para tener. Y evangelizadores así abundan en las redes sociales hoy y en todos los ambientes. Pidámosle al Señor que nuestro corazón, para su venida, su segunda venida que va a venir, y ya la está preparando más intensamente, que nuestro corazón esté dependiendo solo de Él. Qué lindo que a la segunda venida del Señor, cuando venga a medianoche y escuchemos el grito, llega el esposo, estemos donde debemos estar, cerca de Jesús Eucaristía. Estos corazones no perecerán, ni se asustarán, ni se tambalearán. Estos corazones estarán seguros, porque lo han esperado siempre y han vivido siempre para eso, en torno a Él, al sol que nace de lo alto, a Cristo Jesús. Y qué rico, qué hermoso, que el día de la venida del Señor, sea en su segunda venida o cuando nos llame a la eternidad, el Señor nos encuentre viviendo para Él. Mi abuelito, que fue un santo, yo no lo conocí, tuve la fortuna de conocerlo, pero siempre le decía a sus hijos, yo espero que el Señor me encuentre cansado. ¿Y saben por qué? Porque decía que él quería estar siempre cumpliendo con su deber delante del Señor. Yo tuve unos abuelos extraordinarios. De ellos heredé el amor a la Eucaristía. La Eucaristía es lo más grande. Bueno, y eso no es de ellos. Es que aquí tenemos una sangre que habla mejor que la de cualquiera. Piensen en todos los santos de la historia, mártires, todos los más grandes. Aquí hay una sangre que habla mejor que la de todos juntos, de todos. Aquí está, Cristo el Señor. Que la Virgen, San José, que vivieron para Él y vivieron para el Señor, nos ayuden a tener centrada nuestra atención en quien la debemos tener, en Cristo el Señor, para que seamos verdaderamente libres, seamos verdaderamente hijos y nos sentamos gozosos de no estar buscando nada en este mundo, ni aferrándonos a nada en este mundo, más que a la alegría de pertenecerle totalmente al Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.